Expondrá ahora entonces Andrés Celedón, quien es juez de policía local de Gorbea y académico de la Universidad Autónoma. Eh, Quiero primero agradecer la posibilidad de estar aquí con usted. La verdad que el tema de derecho al consumidor es un tema muy apasionante. No sé si en 20 minutos uno podrá exponer todo lo que necesita exponer en relación a este tema que ha evolucionado en forma exponencial año a año. Partimos con una legislación muy pequeña de naturaleza penal. El año 97 se incorporan los juzgados de policía local, siendo un gran desafío para estos tribunales. Yo estaba recién estudiando, también veo aquí algunas caras que ni siquiera pensaban estudiar Derecho, algunos que fueron alumnos míos, otros que son colegas de oficina, otros con los cuales hemos litigado, un gran saludo para ellos. Y hoy día nos encontramos con un tema súper trascendental, y ya le escribí a Emilio por el chat que siento que, a pesar de la cantidad de años que han pasado, recién empezamos a conversar de derecho al consumo. Y me quisiera hacer cargo de todo lo que ha dicho Emilio, porque hay muchas cosas que son súper relevantes, entonces voy a tratar de destinar después unos 5 minutos a algunas cositas que mencionó Emilio. Mi tema fundamentalmente se basa en revisar, y a lo mejor aquí va a ser el enlace con lo que mencionó pero muy bien Emilio, y por lo tanto lo felicito, cómo él logró tomar algo que antes lamentablemente no se había hecho, que es la sustancia del derecho del consumo. Yo no hablo de protección del derecho al consumidor, porque ya estamos estableciendo un desequilibrio, hablo del derecho al consumo. Y en el derecho al consumo hay relaciones, y en esas relaciones que derivan de una actividad antes del consumo, durante el consumo y después del consumo, se generan asimetrías. Y ese es el problema que enfrentamos. También distingo, y por eso me parece súper interesante, y agradezco a Hernán que me haya invitado, los aspectos más bien adjetivos del consumidor y los aspectos de fondo. Yo soy más especialista en temas adjetivos, me he dedicado más a estudiar ese punto. Y desde lo que enfoca Emilio, mi exposición quiere basarse principalmente en darle una tonalidad distinta a la tutela individual del consumidor. ¿Qué significa esto? Y significa hacernos algunas preguntas que yo creo que son importantes. Hoy día aplicamos el derecho del consumo desde una óptica de dar una efectiva tutela al consumidor, generando una relación de simetría entre el consumidor y el proveedor. Segundo, ¿el derecho común nos sirve para enfocar estos temas, o el derecho común ha quedado un poquito al margen y tenemos que evolucionar un poco en materias adjetivas del derecho del consumidor? Porque la ley 19.496, que fue modificada por la 21.081, la verdad que nos trae bastantes elementos que nos llevan a pensar que el derecho procesal común no nos sirve. No nos sirve para enfocar estas materias. Entonces, yo creo que aquí hay que empezarle a dar una nueva tonalidad, una nueva visión, para realmente efectivizar las normas. Porque nuestro centro, nuestro foco, no puede estar pensado en el sistema. Nuestro foco tiene que estar pensado en el usuario. Y el usuario hoy día es el consumidor y el proveedor. Para allá debe tender nuestra interpretación del derecho al consumo. Y por eso entonces yo sostengo que aquí siempre ha existido una cierta, un cierto elástico que tiende hacia dos ámbitos. Uno, hacia el derecho común, y otro, a algo que yo quiero hoy día comentar con ustedes. Una tutela efectiva desde el punto de vista de las tutelas procesales diferenciadas que nos hablan los vecinos de Argentina. Berizón se nos dice que las tutelas procesales diferenciadas están pensadas en un servicio de efectividad de derechos fundamentales. Nuestro problema es que el derecho al consumo no está enfocado como un derecho fundamental. Quizás sea, Hernán, el gran salto pensarlo en la próxima Constitución, considerar el derecho al consumo como un derecho fundamental insertado en la Constitución, pero no rígido, sino que podamos irlo moldeando conforme a las nuevas circunstancias. Y fíjense que Berizón se nos da varios parámetros, y esos parámetros yo los quiero traer a la Ley de Protección a los Derechos del Consumidor para entender esto de una óptica distinta. Acceso irrestricto a la jurisdicción, amplificación de los poderes del juez, auspicio de soluciones compositivas, acentuación de los deberes de colaboración de las partes, un tema muy nuevo y con el cual con mi amigo Ramón García Oche hemos conversado mucho sobre esto, preclusión elástica de las deducciones de flexibilización del principio de preclusivo, flexibilización del principio de congruencia y técnicas de sumarización del proceso. Vuelvo a la pregunta, ¿el derecho del consumo, el derecho común
nos sirve para solucionar temas de derecho del consumo? Desde el punto de vista más bien sustantivo, pareciera ser que no, porque las partes cuando litigan, no litigan en una igualdad de condiciones, ya lo dijo Emilio, ¿no es cierto? Al juicio va que el consumidor, ¿con quién? Con un proveedor, ¿que va con quién? Con abogados. ¿Qué sucede ahí? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo debemos actuar? Y en materia de procesal, también nos encontramos con pequeños y grandes problemas. ¿Cuáles son estos? Que no hemos desarrollado lo que en el derecho comparado yo he denominado las administraciones del consumo. ¿Qué significa esto? Que el aparato gubernamental tiene que actuar en consonancia. Y aquí hay disonancia entre los actores. ¿Cuáles son los actores? CERNAC. ¿Cuáles son los actores? Tribunales de Policía Local. ¿Cuál otro actor? Tribunales civiles. ¿Cuál otro actor? Los tribunales superiores. ¿Cuál otro actor? Los entes regulatorios. ¿Por qué? Porque el objetivo es uno solo, el consumidor en su relación con el proveedor. Entonces aquí cada uno va para el lado que quiere, cada uno dicta resoluciones que quiere, las cortes no entienden cómo opera el derecho al consumo, el tribunal civil no entiende cómo opera el derecho al consumo en policía local, y al revés. Y ahí se nos genera un tremendo cuello de botella. En cambio, en sistemas comparados, en que hemos denominado administraciones del consumo, existe, ¿no es cierto?, una perfecta regulación, por ejemplo, en México, en Uruguay, incluso en Argentina, en Perú, con el Indecopi, una muy buena relación entre los organismos regulatorios y los tribunales. De ese punto de vista, entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué nos trae las modificaciones a la Ley de Protección a los Derechos del Consumidor? Primera novedad que yo encuentro súper interesante, pero que hay que darle un contexto para entender esto. Elección del tribunal, mira, no he movido las fichas, aquí tengo que mover estas cositas, ¿eh? Aquí. Elección del tribunal competente. Qué gran novedad, qué buen sistema, que el consumidor pueda elegir el tribunal donde el cual interponer su acción. Ahora, algunos ya han criticado esto y han dicho que cómo es posible que la ley le entregue esa facultad al consumidor. Esto viene del sistema anglosajón, lo que se llama el forum shopping, es decir, el foro de conveniencia para el consumidor. El consumidor va a elegir dónde interponer su acción, domicilio del proveedor o su propio domicilio. Es decir, es un elemento que permite y da mejor acceso a la justicia. Claro, entonces en las discusiones previas, algunos jueces han dicho, oiga, pero yo voy a exigirle, voy a hacer un examen de admisibilidad para que me acrediten de que la persona vive ahí. Yo, la verdad que me opongo a eso, porque la ley no establece ese requisito de admisibilidad. Y avanzando entonces en esto, en el foro de la conveniencia, que es la traducción del forum shopping, en definitiva el consumidor va a elegir. ¿Qué va a ocurrir aquí? Algo que no tenemos que tenerle miedo, que el consumidor va a terminar de elegir los tribunales que mejor tengan acceso a la justicia. Y de eso no tenemos que preocuparnos. En Europa esto ya está resuelto, en Inglaterra ya está resuelto. Es una cosa común. ¿Ah? Yo siempre he dicho, tenemos que copiar lo bueno y no lo malo. Lamentablemente en Chile copiamos muchas cosas malas. Pero yo creo que esto es sumamente interesante. La posibilidad de que el consumidor elija la sede donde interponer su acción. Hay tribunales más proconsumidores y otros que son menos proconsumidores. Y lo dijo Emilio. Por lo tanto, yo creo que este es un gran avance en la ley de protección a los derechos del consumidor. Y además hay que tener presente una cosa súper importante que también lo menciona Emilio. Hoy día existen 377 juzgados de policía local en el país. Y eso le da una extensión territorial, ¿no es cierto?, que le permite al consumidor elegir tribunales. Y eso hay que aprovecharlo, porque en definitiva, y voy a colocar la comuna donde yo estoy, al consumidor de Gorbea le resulta bastante más económico litigar en Gorbea que ir a litigar un tribunal civil a 15 kilómetros de distancia, donde tiene que pagar pasaje y todo. Se presentan otros problemas que los voy a mencionar enseguida. No sé cómo voy con el tiempo, alguien me va avisando. Segundo, 10 minutos. Ya. Segundo tema que también me parece interesante, que es la comparecencia personal del consumidor al tribunal. Ese es un tema no menor y es un tema que no ha escapado bastante a la discusión de los tribunales de policía local. ¿Por qué? Porque en esto de la comparecencia personal del consumidor, la verdad que al legislador se le olvidó algo súper importante,
que es la comparecencia sin costos. Porque una de las críticas que se formulan ahora es que el consumidor, no obstante que presenta su acción, presenta su denuncia y todo un tema, tiene que pagar por el receptor. Pero hay que pensar de que aquí el costo del receptor puede ser mucho más caro que el producto. Y por lo tanto, litigar en forma de comparecencia personal, también tendría que el legislador haberse hecho cargo de esa litigación, ¿no es cierto?, sin costo, que es un problema que hay que solucionar y que la ley hoy día no soluciona. El gran problema que se presenta aquí es la desigualdad de planos. Consumidor va solo al tribunal, proveedor va asesorado por un abogado. Eso es más o menos lo que todos conocemos. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el consumidor? ¿Qué tiene que hacer el sistema para solucionar ese problema? Es lo que los norteamericanos han llamado, ¿no es cierto?, el day on court, el día en la corte. ¿Cuáles son los derechos que tiene esta persona que comparece sin abogado al tribunal? Y aquí acaba de llegar mi amigo Ramón García, a quien saludo. Deben ampliarse los poderes del juez. Ya no es posible pensar en este juez sentado en su estrado, ¿no es cierto?, juez de policía local sentado en una oficina, en que no tenga el poder de dirección de la audiencia, porque estos juicios del consumidor nos van a llevar a juicios por audiencia. Ya no es posible concebir un procedimiento del consumidor mediante papel. Podemos presentar la demanda, podemos presentar la contestación, pero necesariamente hay que desarrollar juicios por audiencia, donde el juez tenga un contacto directo con los intervinientes, donde proponga soluciones colaborativas, donde se desarrolle, y algo que hemos conversado también con mi gran amigo Ramón, sobre el tema de las conferencias previas a los juicios, donde las partes puedan acordar fórmulas colaborativas de solución de los conflictos. Por lo tanto, los temas de ampliación de los poderes del juez son esenciales. Alguien me puede decir, no está en la ley. No es necesario que esté en la ley. No es necesario que esté en la ley, porque en el enfoque que nosotros le estamos dando a este procedimiento bajo el concepto de tutela procesal diferenciada, necesariamente el juez amplía sus facultades. ¿Eso qué significa? Y esto, ojo, no lo he dicho yo, lo dice incluso el CEJA en un informe de juicios pequeños, que se comparece sin patrocinio de abogado. A partir de una simplificación de formas procesales, de un intenso rol de los jueces y juezas, y sobre todo de una completa reestructuración de los servicios de atención y orientación que brindan los tribunales a las personas. Procedimientos que indica el CEJA se desarrollan en una sola audiencia, en que las partes acuden con toda su prueba, por lo que debe usar un lenguaje claro y sencillo. O sea, ya nos dan un anticipo para dónde va este camino. Tercer aspecto importante, supletoriedad del derecho común. Y aquí hay para discutir quizás 5 días, una semana, un año. ¿Eh? La Ley de Protección a los Derechos del Consumidor prácticamente siempre ha dicho que se aplica supletoriamente el Código de Procedimiento Civil. Yo soy de los jueces, y lo digo, pues, y también desde el punto de vista académico, yo aplico el Código de Procedimiento Civil siempre que sus normas sean compatibles con el procedimiento de protección a los derechos del consumidor y además sea compatible con el procedimiento en sede de policía local. Por ejemplo, yo no aplico las tachas. Por ejemplo, yo no aplico la absolución de posiciones. Entonces el abogado dice, ¿y qué hacemos? Bueno, interrogatorio y contrainterrogatorio directo en audiencia. No hay absolución de posiciones. Es un rigorismo procesal innecesario. El acompañamiento de los instrumentos bajo esa fórmula añeja del 342 y 346, yo creo que ya no es posible. ¿Por qué? Porque si el consumidor comparece solo, yo no le puedo pedir al consumidor que me acompañe los documentos o instrumentos en esas fórmulas, que muchas veces ni siquiera los abogados saben acompañarlo, porque dicen, solicito se tenga por acompañado de acuerdo a la ley. Es decir, ni siquiera indican si el 342 o el 346. Y si no se lo puedo pedir a un abogado, menos se lo voy a poder pedir a un compareciente sin abogado. Ampliación de los poderes del juez. Hay que cambiar la tonalidad, hay que cambiar el discurso, hay que cambiar cómo entendemos la ley de protección a los derechos del consumidor. Me voy a apurar porque si no, no voy a alcanzar. La ley, como siempre el legislador nos pone problemas, y yo siempre le digo a mis alumnos, saben que la ley crea problemas para que ustedes reprueben. En materia de, miren, siempre me quedo con la ficha atrás, mi hijo me dice, pasa la ficha, papá, aquí estoy. Sí, aquí está la ficha.
pasela. Ahí está. Las partes podrán realizar todas las gestiones destinadas a acreditar la infracción y aprobar su derecho, pudiendo valerse de cualquier medio de prueba admisible en derecho. O sea, el legislador de nuevo nos vuelve a esos rigorismos procesales extraños que pareciera ser que tenemos que aplicar la fórmula del 341, prueba legal, solo los medios de prueba que establece la ley, cuando en materia de policía local existe libertad probatoria, incluso más, libertad probatoria sin límite como ocurre en materia penal en que hay reglas de exclusión. Aquí no hay reglas de exclusión de ninguna manera y bajo ningún respecto. Libertad probatoria absoluta. Un compareciente que comparece sin abogado y me dice, yo lo único que tengo como medio de prueba es una foto que tomé en el celular, ¿por qué no admitirla como medio de prueba? Ampliación de los poderes del juez. Ampliación de los poderes del juez. Entonces, cuando el legislador dice, valerse cualquier medio de prueba admisible en derecho, la verdad es que ya me genera un cierto malestar esa redacción del legislador que creo que también hay que revisar. Pero después trata de arreglar un poco el problema y dice, podrá realizar todas las gestiones. Entonces, vuelve a ampliar el abanico para la posibilidad de realizar todas las gestiones necesarias para acreditar su derecho que exista. Hay otro tema que me parece súper relevante que está en el artículo 50F, la diapositiva no, a ver si es, no, sí, 50F. Lo que pasa es que aquí tengo la diapositiva y tengo las caras de ustedes porque voy mirando las caras que van poniendo, algunos me quieren colgar, otros no, otros se ríen, otros están contentos. Qué bien. El artículo 50F amplía el espectro de aplicación de la potestad cautelar después de policía local para distintos bienes y servicios. Pero algo que me parece relevante, y yo creo que esto tiene que ser bajo 4 factores importantes. Primero, las circunstancias de hecho que permiten una actividad anticipatoria del juez de oficio a petición de parte. Segundo, lo permiten en su carácter de urgencia, que permite esta potestad cautelar sin acreditación probatoria, pero cumpliendo al menos con el famus bonis juris. En cuanto al periculum in mora, aparece revestido de cierto peligro que pueda ocasionar el bien o servicio. Y es una cautela material que provoca una decisión anticipada del juez y, evidentemente, que el tribunal, al decretar esta medida, podrá concluir con una sentencia estimatoria, lo que eventualmente podríamos terminar con esta potestad cautelar sin necesidad de una sentencia final, anticipando la decisión a la cual pretende arribar el juez. ¿Alguien me dice el tiempo? Porque no me quiero extralimitar. Sé que hay otros expositores. 2 minutos, Andrés. ¿2? 2 minutos. Perfecto. Hay también un tema respecto a la cuantía. El artículo 50G que establece 10 UTM y el artículo 50G, bien digo, y el artículo, lo tengo acá en la lámina, 50A, que establece, ¿no es cierto?, distintas. ¿Con cuál me quedo? El problema deriva en que como el Tribunal Constitucional hizo un recorte de las facultades del CERNAC, el título primero quedó para el CERNAC, pero como lo recortaron, quedó para Policía Local, y el título segundo también quedó para Policía Local. Me quedo con el artículo 50H en definitiva. Y algo no menor, en el minuto que me queda, es respecto de la facilidad probatoria. Sin lugar a duda, no tengo tiempo para explicarlo, pero sin lugar a duda, el tema de la facilidad probatoria va a significar, en definitiva, el cambio de paradigma de la justicia policial local. ¿Por qué? En el aludido comparendo, el tribunal podrá distribuir la carga de la prueba conforme a la disponibilidad y facilidad probatoria que posea cada una de las partes del litigio. ¿Qué significa esto? Y esto lo he dicho en otro seminario. El juez de policía local, de ahora en adelante, va a tener que llegar al comparendo con la causa estudiada, con la demanda, la querella o la denuncia, que hay otro tema de discusión que podemos abordarlo en otro seminario. Y ojalá existiera una modificación en que el proveedor contestara la demanda, denuncia o acción, o querella, a lo menos con 5 días de anticipación a la audiencia, de tal manera que la audiencia sea tomada personalmente por el juez. Yo creo que este tema del papel está desbordado, o sea, ya no es posible pensar en esto, porque el juez en esa audiencia, una vez revisada cada una de las posiciones de las partes, va a tener que tomar una decisión en base a qué. Va a tener que tomar una decisión en base a si la suficiencia probatoria del material que las partes han propuesto es lo suficientemente adecuado para resolver el conflicto. Porque si no es así, va a tener que tomar una decisión y aplicar el artículo 50H, distribuyendo, ¿no es cierto?, la carga de la prueba con el tema de la facilidad o disponibilidad. Y eso tiene que comunicarlo en audiencia. Esa decisión tiene que comunicarlo en audiencia.
¿no es cierto? Y ahí las partes van a tener la posibilidad de poder discutirlo. ¿Cómo el juez va a tomar una decisión en su oficina, en su despacho, encerrado? Frente a los nuevos conceptos de lenguaje claro, justicia abierta, principio de inmediación, yo creo que un sistema como el que hoy día tenemos, escrito con estas reglas antiguas, ya no es posible pensarlo de esa forma. Hay que transformar la justicia policial local en un sistema en que nos veamos las caras, estén presentes ambas partes, y el juez nos mire face to face, tomando decisiones, diciendo, voy a distribuir el peso de la prueba, y si usted no me trae la prueba que corresponde dentro de determinado plazo, esta va a ser su sanción. Ya no es posible pensar en procedimientos escritos. ¿Por qué? Porque otro tema, el volumen del trabajo, y aquí Ramón debe estar por ahí, que es un experto en case management, ¿no es cierto? ¿Cómo distribuimos la carga de trabajo de un tribunal de manera de dedicar menos tiempo a las cosas que son menos importantes, más tiempo a las cosas que son más importantes? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que tenemos que repensar, a lo menos el derecho al consumo, hacia un paso más adelante. Presencia ininterrumpida del juez en un proceso por audiencia. Ya no podemos pensar en un expediente de papel. Y aquí voy a responder a Emilio, no sé si me regalan un minuto. Yo le regalo 5 minutos de mi tiempo, Antonio. Muchas gracias, Jimena. Adelante. Quiero responder algunas preguntas, porque esto lo voy a responder en mi calidad de expresidente, que eso ya los ex no existen, pero lo fui en alguna época. ¿Por qué tanta dificultad para acceder al material de policía local? Porque yo creo que todavía nuestra judicatura piensa en antiguo como pensaba la justicia del crimen antiguo. Hay que cambiar esa mentalidad. No tenemos un sistema de mantención de causa electrónico como en el Poder Judicial. Peleamos mucho por eso, de tener un sistema. ¿Cuál es el desafío del CERNAC? El CERNAC tiene un sistema de recopilación de sentencias. Y yo lo que le decía a ellos, en lugar de tener un sistema de recopilación de sentencias, tengan un sistema de mantención de causa, donde tengamos la mantención de causa a lo menos del consumo, se puedan tramitar electrónicamente. ¿Qué mejor para la gente? Y les quiero contar mi experiencia en policía local en Gorbea. Hemos habilitado una plataforma de conectividad virtual, donde tenemos juicios por audiencia vía Zoom, la gente se conecta con un botón. Hemos creado los expedientes digitales a través de la aplicación del Google Drive, compartimos el enlace, y la gente muy contenta. O sea, ustedes están a 700 kilómetros donde estoy yo en este momento, y nos podemos conectar. ¿Por qué no se puede conectar la gente en policía local? Una persona que le cursó una infracción en Gorbea y es de Santiago, denme su descargo vía Zoom. Yo creo que hay que pensar en un mundo donde le acerquemos la justicia al ciudadano, no se lo alejemos. Eso tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Entonces, el problema hoy día de la sentencia, Emilio, es que no existe un repositorio. Los juzgados de policía local no tienen un sistema. Con suerte, algunos completamos, ¿no es cierto?, la estadística que lleva a la Corte con un Excel. Esa es la realidad, porque el legislador nos ha dedicado a pensar, a invertir. Recién con Ramón hemos presentado algunas indicaciones, un proyecto, y estamos en esa vía. ¿Qué busca el consumidor? Yo creo que es una excelente pregunta. El consumidor no busca una multa, el consumidor busca una reparación. Me salió el televisor malo, quiero que me lo arreglen. Eso busca. Entonces, ¿cuál es nuestro gran problema en nuestro sistema? Que no tenemos un servicio de atención post-consumidor adecuado, como por ejemplo ocurre en España, que está muy bien regulado. En Chile eso no está regulado. Eso hay que mejorarlo, y creo que Hernán a lo mejor ahí puede ejercer acciones frente al Parlamento presentando algún proyecto. La Defensoría del Consumidor, indudablemente. Indudablemente. Y quiero terminar con un tema, le agradezco a Jimena el que me haya regalado estos 5 minutos. Estoy escribiendo ahora un artículo sobre el interés general del consumidor del CERNAC. Y quiero plantear algo que es bastante distinto a lo que se ha planteado hasta el momento. Íñigo de la Maza ha escrito mucho sobre esto, sobre qué ha pensado las Cortes en esto, con los cuales también tengo una gran discusión respecto al tema del consumo, que le digo, ustedes piensen como consumidor, no piensen como jueces del sistema civil ordinario, piensen como un tribunal especial. El interés general del consumidor en materia de protección y la actuación del CERNAC yo creo que ha estado errónea hasta el momento, y creo que hay que darle un nuevo enfoque. ¿Y cuál es el nuevo enfoque en materia de interés general del consumidor? Uno, ¿por qué interviene el CERNAC? El CERNAC no puede intervenir como protector de los derechos del consumidor individual.
Entonces, cuando él interviene como tercero coadyuvante, eso es un error, John Giselini. Es un error, porque él interviene en razón de la sociedad. ¿Qué debe buscar el CERNAC ahí? El CERNAC tiene que buscar una sentencia declarativa del interés general y que esa sentencia sirva de base al pronunciamiento de sentencias futuras. Yo creo que tenemos que dejar de lado esta antigua tradición, y son los dogmas que lamentablemente nosotros llevamos en nuestra conciencia, de que las sentencias judiciales solo tienen fuerza obligatoria respecto a las causas que actualmente se pronuncian. O sea, yo creo que hay que pensar derechamente en una regla del precedente en que las sentencias sean vinculantes para casos futuros. ¿Por qué? Porque eso viene a resolver una serie de problemas de litigación y una serie de problemas de certeza e inseguridad jurídica. Hoy día, cuando entro a un tribunal, no sé cómo voy a salir. En Estados Unidos, cuando entro a un tribunal, probablemente ya sé cómo voy a salir porque tengo la regla del precedente. Entonces, yo creo que el fondo del interés general del consumidor hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo a que el CERNAC tome una posición dominante de protección de la sociedad, no del consumidor, que tiene una actuación distinta, y que esa sentencia produzca un efecto importante. Por ejemplo, en materia de lo que ocurría en materia de estacionamiento. Por ejemplo, en el tema del overbooking, se ha generado una jurisprudencia y esa jurisprudencia ha terminado siendo uniforme. Yo creo que para allá tenemos que ir. Finalizo en 30 segundos. ¿Cuáles son los desafíos de la Ley de Protección a los Derechos del Consumidor? Los desafíos de la protección de los derechos del consumidor es modernizar el aparato judicial en pro de la relación del consumo. Modernizar cómo atendemos al usuario, ¿no es cierto? Y cómo el juez se empodera de mayores facultades para solucionar los problemas. El juez no va a dejar de ser imparcial. Ese discurso de que si el juez ayuda en la solución del conflicto, deja de ser imparcial, ese es un discurso agotado, absolutamente agotado. Yo creo que no podemos seguir pensando en eso. El ADN del juez está impregnado de imparcialidad. Si el juez no es imparcial, deja de ser juez. Entonces yo creo que los conceptos que tenemos que debatir de aquí para el futuro son otros, no los problemas de parcialidad o imparcialidad del juez, que siempre va a ser imparcial. Hernán, te agradezco enormemente la posibilidad de poder participar con ustedes. Uno quisiera tener millones de minutos para poder conversar. Le agradezco a Jimena enormemente que me haya regalado sus 5 minutos. Y a todos los que están aquí les quiero dar un abrazo virtual. Y la verdad que esta pandemia ha sido tremenda, pero nos ha traído grandes desafíos. Los invito a revisar la página www.jplgorbea.cl, donde hemos habilitado una serie de innovaciones a la justicia policial local, y el día lunes vamos a estar dando una charla a nivel internacional en Argentina a los jueces de paz sobre las innovaciones que hemos realizado en el Juzgado Policial Local de Gorbea. Un fuerte abrazo para todos. Hernán, Emilio, muchas gracias por la invitación.